Chicos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente poder entrar a sus hogares y poder avanzar una clase más. Es un gusto nuevamente poder saludarlos, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, en el tiempo en que ustedes tengan para poder comenzar a hacer sus actividades. Hoy nos ha tocado pasar un nuevo tema. Ustedes ya saben la metodología, compartimos la pantalla y comenzamos a avanzar. El tema que nos ha tocado esta semana, los dos temas que nos han tocado, uno de ellos es nacionalismo y revolucionario y dictaduras. Nacionalismo, revolucionario y dictaduras. Con los facilitadores Luis Rengel y la profesora Miriam Galindo. Antes de avanzar, quiero entrar en contexto. Bolivia, hasta lo último que hemos avanzado, Bolivia es independiente, se declara independiente gracias a nuestro, vamos a decir, consorte, nuestro ayudado, el que ayudó a hacer esto se llama Antonio José de Sucre, pero la asamblea que dictó la libertad nombra a Simón Bolívar como el libertador, lo nombra el primer presidente de Bolivia. Bolívar viene, se hace cargo un tiempo de la presidencia de Bolivia y luego encomienda a Sucre, quien fue el que realmente pudo conseguir que esto suceda, como el presidente de Bolivia, así como vos hacete cargo de lo que hiciste, hacete cargo de tu desastre. Sucre estuvo un tiempo de presidente y luego de esto deja la presidencia en manos de varios presidentes, y ustedes pueden investigar un poquito más acerca de dónde o cómo sucede la situación de presidentes. Van a ver que hay presidentes que han gobernado por muy poco tiempo, pero varias veces. Dentro de ellos está José Miguel de Velasco, quien podemos ver aquí. Él ha sido presidente 4 veces de manera interina, ¿sí? Pero fue uno de los que permitió que haya estabilidad en el gobierno y no haya una división mayor de la que ya hubo en lo que Bolívar veía como la Gran Colombia. Panamá, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Entonces, luego viene uno de los presidentes que más bien le ha hecho a Bolivia, Andrés de Santa Cruz. Él firma la Confederación Perú-Boliviana. Él todavía creía que podía ser posible una unión entre el Perú y el Alto Perú, pero con gobiernos distintos. Andrés de Santa Cruz fue presidente del Perú. Luego de ser presidente del Perú, viene a Bolivia y se hace cargo de la presidencia cerca de 11 años. En este tiempo, él forma algunos departamentos, forma algunas provincias, él determina los límites, comienza a trabajar por el bien. Pero también quiero que entendamos, y como dice nuestro título, desde el comienzo de Bolivia comienzan a haber dictaduras. Comienzan a haber sucesiones presidenciales no por votación, sucesiones presidenciales no por la elección del pueblo, sino sucesiones de presidentes por la fuerza, por un ejército que saca a un presidente, por otro ejército que saca a otro presidente. ¿Sí? Dentro de los presidentes o los dictadores que han tenido mayor realce o han hecho algo o muy tonto o muy bueno, está el Tata Belsu. Belsu fue el que promovió, el que inició lo que es el populismo. Belsu se convirtió en una persona que él se hacía amar con las masas. El pueblo lo amaba, el pueblo lo adoraba. Su apodo era el Tata Belsu, el papá Belsu, ¿sí? Entonces, su característica de Belsu era que era muy querido, pero así como era querido, era odiado y murió de una manera muy triste, ¿sí? Luego tenemos a Mariano Melgarejo, que es lo contrario a Belsu. Mariano Melgarejo era un hombre totalmente déspota, totalmente ignorante. Hasta hace poco era considerado uno de los peores presidentes de Bolivia. Melgarejo fue una persona tirana, autoritaria y muy desconfiada de todo. Uno de sus grandes dichos es confianza ni en la camisa. Agarró una camisa y la baleó porque él dice, no puedo confiar ni en mi sombra, ni en mi camisa, ni en nada. Melgarejo muestra o determina ser lo contrario a lo que era Belsu. Luego tenemos a este señor, Hilarión Daza, que en su periodo, en su gestión, se pierde el litoral boliviano. ¿Por qué? Porque él decide festejar
carnaval antes de ir a defender las costas bolivianas, y muchos acusan a Daza de que el mar se haya perdido. Muchos acusan a Daza de que haya habido, si él hubiese actuado a tiempo, pero hay una de sus reflexiones en su tiempo, porque en su tiempo también lo acusaron de por su culpa haber perdido el litoral, pero Daza se defiende y dice, si hubiese cancelado el carnaval, lo más probable es que hubiésemos tenido una crisis interna y algún otro político me hubiese intentado derrocar, me hubiese intentado sacar de la presidencia. Entonces hubiésemos tenido un conflicto más grande. ¿Y quién nos dice que los chilenos no se metían hasta Santa Cruz? Entonces, en cierta manera, Daza entendía que no tenía el poder completo, no dominaba todas las esferas políticas, y entonces accedió a que se festeje carnaval y luego ir a defender las costas del litoral boliviano. ¿Sí? Este tiempo se caracteriza por las pérdidas territoriales. Dentro de las pérdidas territoriales que nosotros tenemos está como el litoral boliviano es todo esto, ¿sí? Todo esto era el litoral boliviano, Atacama, Mejillones, Antofagasta, Tocopilla, todo esto era boliviano. Y este territorio que muchos ahora conocen porque hay un pariente, alguien que se ha ido a Chile a visitar o a trabajar, y escuchamos palabras como Arica, Iquique, y uno dice, pero ¿eso era de Bolivia? No. Lo que pasa es que gracias a la unión que había entre los peruanos y los bolivianos, acuérdense de Andrés de Santa Cruz, que firmó la Confederación Perú-Boliviana, entonces los peruanos fueron a ayudar a los bolivianos, y el ejército chileno estaba tan bien organizado que no solo nos quitó nuestro territorio, sino también que le quitó el territorio al Perú. Es por eso que tenemos estas figuras. Ahora, luego, otra pérdida territorial muy importante es el Acre, la guerra del Acre. Aquí está el Acre, este territorio era boliviano. ¿Y qué sucede? ¿Por qué hay esta guerra? No quiero que entiendan que estas dos primeras guerras fueron por economía. En el litoral boliviano, perdón, en el litoral boliviano había, aquí está, y aquí se puede ver las riquezas que había guano, había cobre y había salitre. Entonces era una intención de poder hacerse de esos recursos para poder tener mayor economía, ¿sí? En el Acre, o en realidad años antes, de Santa Cruz viaja a Trinidad un señor que se llama Nicolás Suárez, y de Trinidad se adentra a toda esta zona y comienza a trabajar con la goma. Nicolás Suárez se hace llamar uno de los varones, uno de los señores de la goma, que en su época valía muchísimo dinero, que en su época era un bien muy necesario para la maquinaria, para los zapatos, para todo. La goma era muy necesaria y la goma era natural, no se hacía de manera artificial. Entonces, ¿qué hace Nicolás Suárez? Se hace del dominio de toda esta zona boliviana. ¿Para qué? Para trabajar con la goma. Obviamente que habían siringueros, así se llama la gente que trabaja con la goma, brasileros, que comenzaron a penetrar el territorio boliviano. ¿Para qué? Para sacar la goma. Entonces, Nicolás Suárez comienza una campaña militar o un enfrentamiento. Los hombres de Nicolás Suárez comienzan el enfrentamiento con los siringueros brasileros, y en eso toma partido el gobierno brasilero e inicia una campaña militar e ingresa al Acre. ¿Por qué? Porque el Acre no tenía ni una sola población importante, porque el Acre era un territorio totalmente deshabitado, no había gente que vivía, no había una ciudad, no podíamos decir, ahí había una ciudad grande y esa gente fue aniquilada por los... No había habitantes, lo único que había era vegetación, selva alta. Entonces los brasileños dicen, bueno, no la usan, nosotros la usamos. Nicolás Suárez mueve sus tropas, sí, contrató tropas para defender su territorio, el territorio donde él hacía dinero, y hay un enfrentamiento que estaba ganando. Lamentablemente llega el gobierno boliviano de La Paz con soldados del altiplano y pretende defender el Acre con su ejército. ¿Qué pasa?
La gente del occidente llega al oriente, llega a un monte casi inhabitable, y cerca del 50% del ejército boliviano es diezmado, muere, no por balas, sino por malaria, sino por enfermedades tropicales, sino por picadas de bichos que matan al ejército. Obviamente el ejército de Nicolás Suárez ya se había retirado y el ejército brasilero se hace del Acre y nos quitan el Acre. ¿Sí? Segunda pérdida territorial por guerras. La siguiente o el siguiente territorio que perdimos es más actual, es en 1935 y es el Chaco. ¿Por qué perdimos el Chaco? El Chaco se pierde no por discrepancias, no por peleas, no porque el Paraguay nos caía mal o era nuestro enemigo, sino eran dos empresas petroleras que comienzan a ver que del Chaco boliviano había petróleo. Entonces convencen, sobornando a militares paraguayos y a militares bolivianos de que hay un enfrentamiento. Surge la guerra del Chaco, en esta guerra muere mucha gente, el Paraguay estaba en la pobreza única porque Paraguay ya se había enfrentado en una guerra anterior a 3 países, a Uruguay, a Brasil y a Argentina. Entonces Paraguay se encontraba totalmente pobre y enfrenta una nueva guerra que los hace mucho más pobres. Los soldados paraguayos peleaban pie descalzo. Es por eso que viene el término patapila, porque al paraguayo se le dice pila. Los bolivianos decían, ahí vienen patapilas, o sea, descalzos. Ahí vienen los pilas con sus pies descalzos. Entonces, chicos, la guerra del Chaco fue por un territorio seco. Sí, hay petróleo, o sí había petróleo, ahora hay gas. El territorio boliviano fue recuperado, la parte que tiene gas, y el territorio estéril, en un acuerdo, entre comillas, vamos a poner así, en que se firme en Buenos Aires, en un tratado de amistad sin vencedores ni vencidos, o sea, en un empate, se hace el alto al fuego, se declara la paz y nos quitan ese territorio. No entiendo por qué, no entiendo los negociadores bolivianos, pero es la historia que tenemos nosotros, cómo hemos vivido y cómo vivimos. Entonces, chicos, esta es parte de la lección y luego continuamos con lo demás. Un fuerte abrazo.